Armonitivo, paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas. Yo todos reunidos hoy en nombre de ti, oh sacra energía universal, soy Dios, Padre de toda paternidad, Ains. A tus hijos los dioses, diosa misericordiosos, cristificados, Ains. Jeopalak, Sirius, Anakumara, Melquisedec, Ains, Samaelan Beor, Ains, Jesucristo, Samaelan Beor, Lakshmi Daimon. Almas, hombres, superhombres, dioses, cristos, resurrectos, reencarnados e inmortales, Ains a los demás resurrectos, cristificados, alabado sea yo y Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas, allá donde estáis, en el país, continente, seguid la cámara, seguid las praxis. Om Masi Padme Jo, 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 Om Masi Padme Jo. Hagamos el saludo a cámara. Allí activa tu chin. Al inhalar por la nariz expandes un poco el abdomen. Al exhalar por la boca contraes el abdomen. Respiración de tumo. Om sea fuerza, Om sea amor. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Asana Tirvar. 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 Prosigamos con el famoso activación de los centros magnéticos. Clarividencia, la I. Intuición, la O. Telepatía, la U. Estómago, y en el corazón la O. Intuición, clarividencia, garganta, la E. La I, entrecejo, clarividencia, y glándula pineal, polividencia, en la coronilla, cerebro. La A, recuerdo vidas pasadas, pero vamos a hacerlo con el yoga de la risa. La I. La E. Yendo de grave a agudo y viceversa. La O. La U. La A. Genera hormonas de la felicidad. Vamos a ver un tema muy especial.
compartiéndote desde este Lumicial evangélico bíblico concientizacional del monasterio Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamericans, American Planeta. Hoy este tema tan especial, tan revolucionario, acerca de Rapolú versus Garga Kuchinis. Dos Cristos gnósticos de la Gnosis Samalians en ciertas peleaderas, cierto tipo de guerreaderas de boca, de grados de insultaderas y ese tipo de cosas nomás allí, no tan al extremo, o sea, no se han masacrado así como otros dioses gnósticos, no han llegado al extremo de matarse, de acabarse o hacer guerriaderas ya con pueblos enteros como ya se ha dado en otros casos, como ciertos gnósticos, por ejemplo Zeus contra su padre el dios Cristo Cronos, Zeus dios gnóstico. A su vez tenéis allí, revisan la guerra del Mahabharata, esas peleaderas entre familiares, iniciados, iniciadas también, dioses, diosas. Y revisad también aquellas guerras del antiguo imperio azteca mexicano, de ciertos dioses que se han peleado también entre ellos siendo gnósticos cristos y también entre familias carnales, y se han matado de una vez, ahí se han acabado. Las guerreaderas de estos dos bodhisattvas, discípulos de Cristo Dios gnóstico Samuel Ambeor, no ha sido al extremo, pero más extremado lo hacen ciertos discípulos, puede ser, con excepciones, que siguen tascando aquellos huesos psicológicos de los dos dioses que se pelearon, pero de poca y han llegado hasta ciertas situaciones de juicios allá en Colombia. Ya desde tiempos de Samuel Ambeor, año 1977, año 15 de Acuarios, 24 de diciembre, procesos de muerte y resurrección de Samuel Ambeor. Un tiempo atrás ya comenzaron a agarrarse con ciertas problemáticas los dos bodhisattvas allá en Colombia, en el Sumo Supremo Santuario de Santa Marta, Colombia, templo que lo abrió Samuel Ambeor junto con sus dos bodhisattvas y con otros más. Joaquín Amortegui, oriundo de Santa Marta, Colombia, de esa sierra, y discípulo de Samuel Ambeor, que ayudó para que se dé la construcción de aquel templo de misterio mayores, Garga Kuchinis, o el maestro Julio Medina Vizcaíno, Garga Kuchinis Juniors, bodhisattva de Garga Kuchinis, Dios de los cielos, un Cristo, un Dios poderoso, y su bodhisattva Julio Medina Vizcaíno, el maestro, se unió al gnosticismo samalians y ayudó mucho a la gnosis, y también ayudó en la construcción del Sumo Supremo Santuario de Santa Marta, Colombia, en la parte de iglesias gnósticas. Y los dos, pues, en un inicio, hermanos en conciencia en Cristo, todo paz, toda armonía, pero luego, ya antes de la fecha nombrada, comenzó ciertos choques psicológicos, recurrencia pues que tendrían de otras vidas, que se harían en otras vidas, a ver si se han matado, o se han golpeado, se han lastimado, se han hecho daño a otra existencia, pero en esta vida volvieron a surgir esos egos psicológicos, tanto del uno como del otro. Estamos hablando de los bodhisattvas. Acordaos que Joaquín Amortegui, o el maestro Rapolú Juniors, es el bodhisattva o hijo espiritual del juez del karma Rapolú de los cielos, un arconte de la ley divina, uno de los tantos existentes. Su bodhisattva, pues, tenía defectos psicológicos, igual como Julio Medina Vizcaíno, y se chocaron entre ellos. Comenzaron ciertos conflictos por estarse viendo cosas ya privadas, particulares de ellos mismos. Que el uno salía en cuerpo astral y veía ciertas cosas del otro, y no le cuadraba, y llegaba acá al mundo físico y le iba y le reclamaba. Entonces en una de esas cuenta que
Joaquín Amortegui, el maestro, le ve en el astral a Julio Medina Vizcaíno tomarse unos guaros, unos tragos con ciertos demonios en el astral, más o menos. Se espantó y luego volvió al físico y fue y le reclamó, pues también. Y el otro le decía que es un maestro del amor y que él estaba en ciertas actividades buscando conquistar almas. Bueno, al estilo Samuel Ambeo, revisar la revolución de Belcebú, que él en el astral se tomaba ciertos guaros, ciertos tragos con el famoso Belcebú, príncipe de los demonios. Le dio su gnosis samaliana y le volvió al camino de la luz. Eso también aprendió Garga Cuccini Jr. Cuenta que una de esas salió al astral y le vio a Samuel Ambeor, fue a investigarle quién es su maestro, eh, Víctor Gómez Rodríguez, o Samuel Ambeor Jr., y le vio en el astral tomando en una cantina un cierto tipo de lupanares, tipo lugares pues medio escandalosos, unos guaros, unos tragos con el famoso Belcebú, una alma caída que creó su posible y se volvió un demoniazo. Entonces le vio por allí, por un tipo ventana, y se espantó, volvió al cuerpo físico. Al siguiente día fue y ya pues llegó a la casa de Víctor Gómez y le dijo, oiga, yo ayer anoche en el astral le vi allá con un demoniazo. Me alegra que has visto eso. Ya iremos hablando de esas situaciones. Entonces encima, alegre Víctor Gómez. Y el otro decía, pues esto me guía, tanto que me hice acá moral y todo eso, y vea, tomando trago con demonios en el astral. Después se dio la famosa revolución de Belia y entendió Julio Medina lo que estaba haciendo Samuel Ambeor en el astral, ganánsele al famoso Belcebú. Y le trajo a las filas de Dios. Bueno, aprendió de su maestro y lo mismo estaría haciendo en el astral. En este caso Joaquín Amortegui salía al astral y le veía pues allí hablando, dialogando, tomándose ciertos tragos con ciertos demoniazos y se espantaba pues el bodhisattva, que aún tenía defectos igual que el otro bodhisattva. Y en el físico comenzaban a lanzarse esas situaciones, que tú haces esto, que tú el otro y por aquí y por allá. En medio de todo aquello llegó la cosa más extremada. Eran los dos, casi los dos principales discípulos de Samuel Ambeor Jr. en sus instituciones. Y la cosa estaba extremada, ya que Samuel Ambeor Jr. decide hacer un armisticio para ponerlos en paz y que se ordene, se organice su conflictadera. Hay un manifiesto donde cuenta toda esa cantaleta psicológica de las peleaderas de los dos, y que en este caso Garga Cuccinis estaba saliense de cierto orden de conciencia, o sea, le estaba acusando a Raúl Jr. injustamente. Y cuenta que en el astral también los egos de Julio Medina, pues hasta le querían como un toro furioso, atacarle a Gómez Rodríguez, a su propio maestro. Entonces le manda una carta que se oriente, se organice, comience a eliminar esos defectos psicológicos y entre en un estado pues de conciencia más superior. Pero la cosa no continúa así. Entonces Garga Cuccini Jr. Todavía estaba en ese proceso de eliminar esos defectos y como que no se daba cuenta lo que tenía. Al final le mandó su carta de destitución y ordenó a Joaquín Amortegui, al maestro, que haga una cadena con 13, un día 13, allá por el famoso Sumo Supremo Santuarium, para desconectarle de la fuerza marciana. ¿A quién? Lógicamente que al famoso Julio Medina Vizcaíno. Y el maestro Raúl Jr. se mandó esa cadena pues ahí en el Sumo Supremo Santuario. Entonces piden a los ángeles de la muerte que desconecten al bodhisattva tal de la fuerza marciana. Y les mandó a hacer por unos cuantos días, 13 días aproximadamente allí, un día 13 también, que era muy especial que tenían que hacer. Y también como 13 personas son las que hayan estado allá pues. Esa es la famosa destitución de Julio Medina Vizcaíno. Pero le destituyó Samuel Ambeor Jr. a su ego, a su posilge, pues, que estaba fregando allí. Y ya no hacía caso y corría una situación de desestabilidad de todas las misiones de Samuel Ambeor.
no se alcahueteó con el ego de Julio Medina Vizcaíno y obró así. Pero ya después, importantísimo, que Samael Ampeor le manda la carta de restitución. Lo que eso sí no cuenta vuelta el Bodhisattva Joaquín Amortegui. O sea, cuenta él problemáticas del otro de lo que le conviene, de acuerdo a su conveniencia, pues los dioses también jalan agua para su molino. Pero la realidad es que Samael Ampeor, ya después viendo que el otro eliminó su ego, su posilge, ese defecto que estaba fregando allí, le mandó carta de restitución a Julio Medina Vizcaíno, el maestro Aracuchini Jr. Entonces el maestro de nuevo se reintegró a las instituciones gnósticas, porque ya eliminó ese efecto, y le nombró arzobispo de la iglesia gnóstica y muchos otros cargos más que le dio también. A su vez a Rabolú Jr., al maestro Joaquín Amortegui, también le ascendió con ciertos estatus y hace de ver que es un juez del karma. Pero el juez del karma es Rabolú de los cielos. El Bodhisattva es hijo de Rabolú de los cielos, pero tenía también cierta autoridad muy importante dentro de las instituciones gnósticas amalianas, el maestro Rabolú, y tiene, obviamente, igual que Garga Kuchinis. Después de todo ello, se miran ya sus más cercanamente allá en el Congreso de 1976, año 14, de Aquarius, Guadalajara, México. Ahí tuvieron que convivir en ese concilio y también congreso del AGK y concilio de la Iglesia Gnóstica, que se llevó a la par. Y bueno, ya entraron en un estado de volver a un tipo de hermandad ya físicamente acá. Pero internamente pues esos egos seguían en parte fregando. Y recurrencias que han tenido de otras vidas. Y a Gargacuchini se eliminó ciertos egos también, pues. Gargacuchini Jr. Pero había tenido otros más, igual que Rabolú Jr. Y eso estaba allí amacerando. Estaba allí en proceso de que aflore una situación de que se den nuevas rivalidades. Dicho y hecho. Samael Ampeor orienta para el año 1978, año 16, les puso su buen 16 allí, de Acuario, en Venezuela, Caracas, entre octubre y septiembre, por esos meses, agosto aproximadamente, que hagan un congreso mundial, otro. Y lo hacen, pero ya allí estaban peleados los dos bodhisattvas. ¿Por qué? Porque en medio de todas esas situaciones ya comenzó la revancha por el sumo supremo santuario en el templo Yam. Y a su vez ya no querían saber nada de hermandad crística, en el sentido de llevarse bien Gargacuchini Jr. y Rabolú Jr. Se dieron choques que llegaron hasta ciertas situaciones de juicios. Y este congreso en 1978 fue clave para que se expande, explote esas recurrencias más fuertes que ya venían pues desde antes y que lo traen desde otras vidas, la problemática de los dos bodhisattvas, que eso no es problemática del pueblo gnóstico samalías mundial, sino huesos de ellos, problemas de ellos, que se harían en otra vida, por no saber vivir conscientemente. En ese congreso saca el maestro Gargacuchinis una carta que le da a Samael Ampeor en 1962, donde le orienta que después de los días de él será el siguiente Gargacuchinis, o sea, Julio Medina Vizcaíno, que le tenía que representar en todos lo que hacía Samael Ampeor Jr. Y le nombra 3 veces. Esa carta ahí está, existe, real, es verdadera. Y bueno, pues tuvo que leerla en ese congreso, lógicamente. A ese congreso llegó la maestra Litelantes y comitivas de varios países de los 40, donde estaba la institución gnóstica, que había unos 5 millones de estudiantes gnósticos en total a nivel mundial, unos 250.000 miembros activos de segundas, terceras cámaras en la parte iglesia, y los 5 millones de estudiantes gnósticos
de todas las instituciones, ya sea Jecá, Cumo, Bernóstico, también la parte iglesia, Orden Sagrada del Escarabajo, Bopus, Antropovisión, etc. Entonces cuando lee esa carta, la maestra Litelantes pues no le aceptó y el maestro Rábulo Jr. mejor ni llegó a ese congreso. Se enredaron en una simple palabra, la famosa palabra patriarca, por una simple expresión de la virtud mal manejada de su superior, Samuel Ambeor Jr., que ya en el Congreso de 1976 va manifestando que dice que el único patriarca de la iglesia gnóstica es Samael Ambeor, el quinto de los 7. Le faltó al Bodhisattva estudiar claramente la etimología de la palabra patriarca. Se le hubiese arreglado con un buen diccionario y viendo de dónde sale esa palabra. Esa palabra simplemente representa un guía de una familia, por ejemplo. Entonces tú en casa eres patriarca. A su vez, un representante de iglesia es un patriarca. Por ende, los otros tomaron también a letra muerta esa palabra y creyeron que el único patriarca de las iglesias gnósticas es Samuel Ambeor. Es uno de los tantos patriarcas, pero su superior Jesucristo es otro patriarca, otro guía, otro representante de la iglesia gnóstica. Un siguiente, Jehová, otro patriarca. Un siguiente, la energía crística, otro patriarca de esa iglesia gnóstica. Las energías del Espíritu Santo, otra energía patriarca. Las energías de Keter, otra energía patriarcal de las iglesias gnósticas. Tienes el maestro del maestro Ambeor, el famoso Arnoldo Krumheller, o maestro Viracocha, otro patriarca de las iglesias gnósticas. Revisad allí el libro de Iglesias Gnósticas de él. Entonces, ¿cómo que hay un solo patriarca de las iglesias gnósticas? Hay varios dirigentes. En el momento que Samuel Ambeor estaba dando en 1976 esa orientación con su virtud mal manejada, puede ser su severidad mal manejada, entonces estaba dando ese veredicto a los patriarcas que estaban allí. Ahí estaba patriarca o matriarca Litelantes, patriarca Rabolú, patriarca Reuchinis, ahí estaba patriarca de Soto, patriarcas más representantes, todos los vicarios de las 40 iglesias de ese entonces, todos eran patriarcas, o sea, representantes de un grupo de personas. A su vez estaban muchísimas matriarcas y patriarcas, porque había muchos matrimonios, muchas familias, y todas aquellas personas, el padre y la madre, eran patriarcas de su propio hogar. Y a su vez de ellos había muchos clérigos, sacerdotes, isis que llaman, clérigos, clérigas los llamamos acá más superiormente, y a veces también sacerdotes. Un vicario es un patriarca de una iglesia de país, y hasta otro patriarca, no es que solo Samuel Ambeor es el único. Un diocesano, otro patriarca. Un representante de un centro gnóstico, de una junta clerical, otro patriarca. Entonces se enredó el maestro allí, pero ni él mismo se dio cuenta de su enredo. Y los otros, después ya en ese otro congreso, igual no se dieron cuenta del enredo que tuvo el maestro allí, por su virtud mal manejada. Y siguieron la peleadera alrededor de esa simple palabra patriarca, que se te arregla la vida yendo a un diccionario y viendo la etimología de eso. Con eso desbaratas un montón de falsas estructuras de la virtud mal manejada del maestro Samuel Ambeor Jr. y también de sus bodhisattvas. Entonces a la vez en ese congreso nadie quería aceptarse como patriarca y habían ahí 3. Bueno, 2 físicamente y otro que era el maestro Rabolú, porque Samuel Ambeor les dejó organizado en un triunvirato. Entonces le puso a los 3 en un triunvirato que representen todas las iglesias gnósticas mundiales en 40 países que había en el entonces. Entonces ya ahí nomás puso a 3 patriarcas, pero no les dijo ese nombre, porque estaba el enredado que él creía que era el único de los patriarcas, o su padre espiritual Samael, que es el único. Otro patriarca es Michael, otro patriarca es el arcángel Gabriel, otro Rafael,
Y todos son patriarcas de las iglesias gnósticas. El dios Sirio, regente de esta Vía Láctea, otro patriarca de las iglesias gnósticas. Ahora, diferente es que hubiese dicho que a nivel de gnosis amaliana, de iglesias que él ha fundado, el patriarca más superior dentro de lo que él ha fundado su sede es su padre Samael Ambeor de los cielos, diferente. Pero ahí mismo era que aclare que sobre él hay otros patriarcas. Revisar más patriarcas ahí en los libros hebreos: Abraham, Moisés, incluso David, Jacob, etc. Todos patriarcas de las iglesias gnósticas, porque no es solo una, o sea, de las iglesias de sabiduría, de conoceres, ya de este mundo físico, de los mundos superiores, de este y otros universos. Existen millonadas de patriarcas. Bien, ¿veis lo que puede hacer una simple palabra enredada y dada por un Dios, pero no explicada claramente? Era sencillo en ese congreso 1978 la solución. Ponían a Patriarca Gargauchinis, ya que tenía esa carta, en la parte de un triángulo, en la parte superior. Póngale a la derecha Matriarca Litelantes y póngale al otro lado Patriarca Rabolú. Listo. Como lo dijo Samuel Ambeor. Y hágales entender, siéntenles, denles clases, qué es la palabra patriarca, matriarca. Y con eso hubiese seguido todo en paz, en armonía. 5 millones de estudiantes gnósticos, 250.000 miembros activos, unos 5.000 centros de estudios a nivel planeta, millonadas de personas reunidas en segundas, terceras cámaras, y los otros como estudiantes en las otras instituciones. Pero se les dio el 16, se enredaron en su mente con esa simple palabra, que ya les enredó en parte el maestro en un inicio, y al final se abrieron por su lado. Grados de traición, lógicamente, porque ya les dejó orientando la misión que tenían que seguir, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, pero no quisieron. Pero en medio de ellos se dieron 3 iglesias más, y ya la iglesia original que dejó Samuel Ambeor la siguieron sus discípulos. Entonces iglesia siguió el maestro Arcuchinis con la suya, la de él y sus gnosis, y también dando las gnosis de Samuel Ambeor. Litelantes, la maestra Arnolda también desde México con su iglesia, y a su vez sus gnosis y las gnosis de Samuel Ambeor. Y Rabolú, el maestro Joaquín Amortegui desde Colombia también con su iglesia, sus primeras, segundas, terceras cámaras, sus rituales, y también dio la parte de mover gnóstico, y se expandió 3 sedes. Una cuarta va conformada con los otros bodhisattvas discípulos que no cuadraban con los 3, cuarto frente, un quinto frente de sus 5 millones de estudiantes gnósticos, que cada quien también arrancó por su lado, agarró camino, o se unió a las sedes ya existentes de los bodhisattvas pues ya nombrados. Y se expande las iglesias gnósticas en el planeta. A su vez otros no cuadraron con iglesias, dieron solo a Jekaj, otros mover gnóstico y Q, por eso la gnosis amaliana es multifacética. Y los de la Jekaj, si quieren llegan a iglesias, si no quieren vayan a sus iglesias. Vayan a la católica romana, ortodoxa, Tao, Zen, evangélicos, etc. Y sigan representando el Jekaj. O lleguen también a las iglesias gnósticas, primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede, etc. Después de estas situaciones y en medio de todas esas situaciones también ya se dieron más choques con los bodhisattvas por la peleadera de quién se agarra el Somos Supremo Santuario de Santa Marta, Colombia, la sede matriz que dejó el maestro establecida allí. Pero había otra sede matriz también allí en México, la que la representaba también el maestro y que él representaba también la del Somos Supremo Santuario de Colombia. Bueno, la de Colombia llegaron hasta juicios, hay cartas, documentos de eso, podéis leer los libros ahí de institucionalidad gnóstica samaliana que hemos escrito, entrad en luz.es.tl y la tenéis allí, entrad en la parte de Switcher Tab. Ahí está esos documentos que han recolectado personas y que lo hemos
recolectado en ese libro, en esos libros. Está toda la problemática de la noche samaliana con documentación, con cartas que ha dado el maestro, cartas que han dado los bodhisattvas y todas esas situaciones. Al final, juicio, abogados, policía, juzgados, jueces, y otorgaron el sumo supremo santuario al maestro Garga Kuchinis Julio Medina Vizcaíno. Y el maestro Ravulú quedó fuera de esa parte del sumo supremo santuario de allá de Colombia. ¿Qué hizo el maestro? Ya al final se abrió por su lado, siguió con el mover gnóstico y su iglesia. Pero en medio de todo ello también hubo problemática porque comenzaron a tomarse lugares, centros de estudio que había en ciertos estados, ciertas ciudades de allá de Colombia. Lógico, porque también tenía rango en esas instituciones Ravulú Jr. y también tenía rango Garga Kuchinis. Entonces un tipo división de bienes, pero no le hicieron tan división de bienes, sino agarrarse ahí pues lo que les toque, a su modo. Pero ya al final con ese juicio que se dio y que las leyes entraron, las gnosis de Estado de Colombia, de la parte de leyes, policías, jueces, o sea, esas gnosis básicas, sabidurías básicas para ponerles un alto a los sabios gnósticos crísticos samalians que estaban agarrándose y peleándose por estas situaciones. Les plantaron, les pusieron el alto y arreglaron sus problemáticas a los cristos gnósticos. Y ya después cada quien ya entendió, no estuvieron agarrándose ahí a lugares, sino tanto Garga Kuchinis como Ravulú siguieron por su lado en sus sedes. Y la maestra literantes desde tierras pues mexicanas y los demás bodhisattvas también comenzaron entre ellos a abrirse, a fundar otras sedes. Sale allí por ejemplo uno de los discípulos fieles de Samanambeor, Fernando Moya, con su iglesia. Él era abad del monasterio de los monasterios de allá de México. Sale también después Óscar Uzcategui, se afilió al AGK con la doctora Hipatía, hija del maestro. Después ya otra chocadera por allí se daría. A su vez funda el AGIAC, ya funda su sede también, con la parte de cursos y también su iglesia. Otro discípulo importante, Fernando Salazar Boñol, sigue dando conferencias. El maestro Garga Kuchinis con uno de sus discípulos claves, fieles, como es el maestro Jorge Medina Vizcaíno. Jorge Medina Barranco, hijo del maestro Garga Kuchinis. También se da situaciones que le orienta que después de los días del maestro Garga Kuchinis será el sucesor, el hijo, por sus méritos ganados en la fe, no solo por hijo. Y representó después ya salen otros linajes más, no se concilian. Entonces sale el Bodhisattva Olmedo Palomino Sánchez, y también a la vez se da un choque entre los dos y se aparta de la guiatura de el maestro Jorge Medina Barranco y abre su patriarcado también, prosigue, y tanto prosigue el patriarca Jorge Medina como patriarca Hishin o el maestro Olmedo Palomino Sánchez, y siguen guiaturas mundiales, y así siguen abriéndose muchas más. Tienes las del Tawa Manu también, doctor David Serrate de Bolivia, que abre GEOMS y lo expande también a nivel mundial, orientaciones que le dio Samuel Ambeor. Y así las historias de nuestro pueblo a nivel de iglesia siguen abriéndose más y más y más. Bien, pero se dio una situación especial de cierto tipo de venganza del Bodhisattva Joaquín Amortegui, un maestro, un mago,
Es un Cristo, un Dios también, pero los dioses también, pues Cristos pecan y han pecado. Así ya no tengan ego, posilge, se da cierta situación de mal manejo de virtudes y siguen cierta mala programación hacia la psiquis de sus discípulos para que ellos también creen ciertos egos psicológicos en contra de otros. Y algunos de ellos, igual que el maestro Ravolú, han creado el famoso ego demonio de efecto psicológico Garga Cuccinis, o el ego de efecto psicológico Julio Medina Vizcaíno. Siguen agarrándose, siguen peleando. De la parte de los Gargacucinians, pues no hay tanto conflicto, no se enredan ni hacen tanto alboroto a esas situaciones de allá. Pero más énfasis si lo hace pues un tipo de venganza que deja Cristo Dios Ravolú Jr. en contra de Cristo Dios Gargacucini Jr. Un ego se forma por no saber transformar las impresiones en la vida. Entonces claro que eso le trajo ciertos traumas, fobias a Joaquín Amortegui, maestro. Y en su psiquis pues haya creado ciertos egos, y entre ellos el ego Gargacucinis o el ego Julio Medina Vizcaíno. Y comenzó a mandar ciertas conferencias en cassettes para que oigan sus discípulos y se vayan en contra del otro. Y se fueron muchos. Entre ellos también incluso Teófilo Bustos, el maestro, o Laxmi Damon Jr. le hizo caso al maestro Ravolú y llevaba unas cartas ahí en contra de Gargacucini, su otro maestro. Y esas peleaderas se dieron ahí unos cuantos años. Pero al final Teófilo Bustos se arrepintió de estar en medio de eso como títere de los dos. Bueno, después de todo él después de fundarse la sede Lumen de Lumini de allá de Venezuela, sigue su misión y la expande a nivel mundial. Se volvió líder. Pero ojo que Ravolú y Gargacucinis también tenían parte en la misión de Lumen de Lumine. Bueno, se apartó a todos y siguió Lakshmi Daimon Jr. en esa misión, que emerge de ahí la misión solar e institucional de la restauración a nivel planeta. El maestro Ravolú Joaquín Amortegui o Ravolú Jr. Se sintió más afectado de toda esa problemática, según se ve esta cuestión. Y crea esos egos. Y a su vez la cosa no queda allí, comienza a instalarle con sus egos de lo mismo a sus discípulos, algunos que se dejaron mal instalar. Ya sea de sus egos o después de que el maestro Ravolú Jr. haya eliminado esos egos, el ego Gargacucinis, el ego Julio Medina Vizcaíno, entonces su virtud, posiblemente mal manejada, le seguía patrocinando para que sigan creando ciertos egos sus discípulos, para dar un tipo de venganza, incluso después de sus días. Y muchos de ellos, muchos discípulos de ellos, con el ego que ya han creado ellos, el ego Gargacucinis también, o el ego Julio Medina Vizcaín, el ego iglesias gnósticas, egos segundas cámaras, terceras cámaras, egos contra unción y más, pues siguen proyectando esos egos a otras personas a que sigan vuelta creando más egos, otras gentes que los escuchan. Y sigue esa falsa tradición. Entonces ahí está un tipo de venganza que lo armó estratégicamente Ravolú para pues fregarle al otro bodhisattva. Sus magias, entre ellos caen en magias negras, magias blancas. Y así es las peleaderas de los Cristos. Gnósticos, discípulos de Samael Aun Weor, realidades. Ravolú Jr., a su vez después, en sus conjeturas mentales, en sus contradicciones, orienta que ya no hay que dar la santunción. ¿Por qué? Porque no dice que están preparadas las personas para dar santunción. O sea, según él, tienen que ser ya unos Cristos totales para entregarte la unción, según él, según su falsedad. Y eso también les
mal estampen los sesos en la psiquis a algunos discípulos, bueno, a todos, pero allá a ver quién se ha dejado estampar, pues, a los discípulos directos del maestro, y se la creen. Y ciertos clérigos incluso, que antes daban la sacra unción, daban rituales en segunda cámara los días Odabai, sábado, entonces se comen ese cuento y ya comienzan a temblar, o sea, van creando otros egos de miedos en contra de la santa unción y en contra de los rituales de segundas cámaras y de terceras cámaras, por hacerle caso al maestro, a su ego o virtud mal manejada. Y va expandiéndose de la virtud mal manejada una sutil magia negra dentro de esas élites, con excepciones. Y has de escuchar por ahí, por el internet, que no tome santa unción porque es una unción negra, que no haga rituales porque son rituales negros y toda esa situación. Eso sí existe, ya lo da Samuel Ambeor en su Matrimonio Perfecto, orientando que existe. A su vez los clérigos, clérigas, gnósticos, pues no se tiene todavía el ego, el posilge, lógicamente. Pero también hay energías crísticas en los templos. Y las personas también, si están practicando sus 3 factores de la revolución de la conciencia, sexo sin eyaculación seminal, Bajrolis mudras, masaje en los órganos sexuales sin derrame del semen, meditaciones de muerte posilge para emerger con virtudes divinas, obras positivas por las demás personas, lo más exaltado sacrificio, entonces captan, como enseña Samuel Ambeor, átomos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de dimensiones superiores, y llegan a ese pan y esa vid de uvas frescas que no es vino, sino simplemente un jugo de uvas, para que no incentives la borrachera a la gente. O que no estés dando vino a los niños ahí en segundas cámaras, o en públicas, iglesias públicas, o en tercera cámara. Ahora, Dios es inteligente pues también, más la Santa Trinidad. No es que exclusivamente tiene que llegar a ese clérigo los átomos crísticos y él los plasma allí. Esos ya están llegando ahí directamente ese pan y vid. Pero depende del estado psicológico también del clérigo clériga. Al dar esa sacra unción a las personas, pues aquellas personas se benefician al consumirla, entra a sus cuerpos y eso les da fortaleza espiritual y avance espiritual. Pero les meten fobia ahí que ya no tomen esa unción. Entonces es diferente, saque esas fobias, elimine sus egos, elimine el ego Rabolú, el ego Garga Cuchinis, el ego contra las segundas cámaras, egos unciones también, egos segundas, terceras cámaras. Esos demonios psicológicos. Elimina el ego Jesucristo, elimina el demonio Samuel Ambeor, el defecto Samuel Ambeor, el ego Posilge, Satán, Lakshmi, Daimon. Y emerge con virtudes divinas. Y con un verdadero sentir discipular de los reales, Samuel Ambeor de los cielos, su Bodhisattva, Lakshmi Daimon de los cielos, su Bodhisattva, Cristo Dios Rabolú de los cielos, su Bodhisattva también que es cristificado, Cristo Garga Cuchinis de los cielos, su Bodhisattva que es cristificado también. Pero hay que eliminar esos demonios psicológicos que posiblemente se ha creado en el entorno psicológico, ya entrando a gnosis amaliana, por las chocaeras y problemáticas de los dioses cristos que han tenido pues. Hay que eliminar esos demonios rezanderos y emerger con virtudes de la real oración y todo aquello que ya vimos también en otro tema, revisarlo allí. Elimina el demonio ego defecto psicológico Samael Ambeor, elimina el yo gnóstico, el demonio gnóstico, el ego gnóstico, el ego gnóstica, etc. Si tienen preguntas sobre este tema, pues allí en comentarios para luego ir ahí ampliando, estimados, estimadas. Entonces el maestro Joaquín Amortegui de una vez se traumó en parte y comenzó a quitar los rituales de su iglesia gnóstica.
por estarle haciendo caso a ciertos egos gargacuchinis que él ya creó dentro de su propia psiquis. Y que eso comenzó pues a expandirse. Entonces eso le achacan al maestro, que quita los rituales. Lógicamente no ve que él era abad del Sumo Supremo Santuario. Y de eso que le orientó tal cual Samuel Ambeor y del concilio que hacen en el Guadalajara 1976 le deja orientando. Ahí hay un video, verlo. Deja entregando los 4 rituales más de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado para que lo haga. Y antes ya hacían los de primero, segundo, tercero, cuarto grado, la misa gnóstica y más rituales. Y de todo eso sabía bien que había que hacer Raúl Jr., Joaquín Amortegui, ¿no? Y que era abad del Sumo Supremo Santuario también. Y en la iglesia samaliana original real todo eso se daba. Entonces, pues, ¿qué tal enredarse después con tanta complicadera y enredadera? Si ya en ese congreso orienta a Samuel Ambeor que hay que hacerlo. E incluso va orientando que con carácter obligatorio tienen que hacer la misa gnóstica también pública para la humanidad. Y eso lo escuchó bien allí toda la gente y los bodhisattvas que tenían que cumplirlo. Pero nada, le desobedeció allí. Y una desobediencia a algo real que se tenía que obedecer. O sea, no le estaba desobedeciendo allí al ego de Samuel Ambeor ni a su falsa personalidad y su mal manejo de virtudes, sino un real desiderato y pleno manejo de virtudes perfecto que había que hacerlo. Y tanta es la sugestión, hagamos la estrella microcósmica. Kling, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya, Swaha. Nombre del Padre, de Dios y de su Hijo el Keter, su Hijo el Cristo, su Hijo el Espíritu Santo, el Sacratísimo Dios Padre de toda paternidad y el Tetragrammatón. Entonces para nada tenía que enredarse ahí Ravolú Jr. o Joaquín Amortegui, porque ya le orientó claramente Samuel Ambeor lo que había que hacer en iglesias. Ahora diferente es que lo hubiese hecho. A él le gustaba el mover gnóstico, poderosísimo, revisar sus conferencias que va dirigido a lo que es 3 factores de la revolución de la conciencia para que emerjas a tu carrera de Dios diosa. Pero hay otra enredadera allí que se enreda con el Vajroli Mudra. ¿Por qué? Porque Samuel Ambeor le da eso al famoso maestro de Soto o el maestro Efraín Villegas Quintero. Y luego el maestro de Soto se apartó de las instituciones gnósticas y fundó su logia blanca, la particular de él. Seguiría dando sus 3 factores, siguió su autorrealización. Entonces ya lo catalogan traidor al avatar y todo aquello. No es samariana, puedes irte cuando quieras. Tú no eres borrego ni ganado de Samuel Ambeor. Pero podía hacer de Soto lo siguiente: fundar su sede de logia blanca particular de las instituciones gnósticas samalianas y también fundar pues su logia particular y también fundar a la par o seguir con las instituciones gnósticas samalianas, fundar una sede gnóstica samaliana mundial. Pero ya no quiso pues hacer aquello. Pero no es que estaba obligado. Si quería, seguía. Si no, no. Si se fue por su lado con 3 factores, igual siguen logia blancas. Entonces, como le enseña a Samuel Ambeor cómo se hace el Vajroli Mudra y le orienta que escribe el libro Ejercicio de la Masonería Tibetana a Efraín Villegas, y luego se chocan, se pelean entre ellos. Entonces no quieren hacer caso la enseñanza que el maestro Samuel Ambeor le da a su discípulo. Y le orienta que escriba tal cual aquello de la masonería tibetana, el Vajroli Mudra. Entonces después de eso, por ejemplo, los seguidores de Gargakuchin, de Ravolú, incluso de Lakshmi Daimon, algunos, pero a nivel de sedes oficialmente no te quieren entregar el Vajroli Mudra. Esto es Vajroli Mudra, lo que le dijo Samuel Ambeor, para transmutación de solteros y solteras. Masajeas allí un poco las rodillas, vas ahí a los testículos, al pene, falo, parte de próstata, masajea, siente excitación, la dama, a labios vaginales, clítoris, útero, siente excitación, mantranjam, transmutas energía. ¡Shah!
vas acá, vas a los órganos sexuales, ahí activa tu como planta hidroeléctrica protónica solar etérica, genera energía, mantranjam, y se pone a hacer esta práctica. Y también pues lo orienta que con esta energía se pida la eliminación, por ejemplo, del ego, discordias, peleaderas, y uno emerja con la virtud de paz, de armonía. Y que la Madre Divina nos ayude a dejar de ser pacientes, o sea, dejar de ser sufridos, mejor ser alegres. Y le dice, escribe claramente y has de dar a la gente, y explica que hay otro tipo de Bajroli Mudras, que luego te los de hacer directamente piel a piel sobre tus órganos sexuales, y la dama sobre su vagina, y a la vez entonces clítoris, labios vaginales y todo aquello, ya en su intimidad, y que se retire sin eyaculadera seminal, jamás en la vida, mientras quiera mantenerte en logia blancas. Y el Oriente escribe claramente esto y dáselo a la humanidad así tal cual. Y eso quieren tapar y ocultar algunos dirigentes. Por ejemplo, Lakshmi Daimon en su serie Lumen de Lumine jamás dio eso públicamente a la gente. Ni menos lo dio en segundas cámaras ni en terceras cámaras. No porque Dios se enfade o Samuel Ambeor se estrece, sino porque no quiso obedecer sus dogmas, sus egos crearía también en contra del Bajroli Mudra. Acuérdate que también hay un ego, demonio psicológico Bajroli Mudra. Hay otro demonio psicológico masturbadera. O sea, hay que eliminar esos egos y emerges con una parte de tu ser que te enseña a manejar tu energía sexual, una virtud de castidad. Mientras sus fieles algunos estarían en masturbaderas, full eyaculadera de semen. Los maestros mudos, callados ahí, sin entregar el Bajroli Mudra, que ya Samuel Ambeor lo da, pero ahora está públicamente ahí en el internet. Vaya y revise. Y su maestro o maestra no le quiere enseñar, vaya, practique y enséñele pues. Y que se pone bravo que le va a votar de su institución, ay, léale lo que dice Samuel Ambeor. Hágale entender. Pero tenga precaución porque son magos y alborotan. Porque aún tienen ego o mal manejo de virtudes. Entonces, ni el maestro Lakshmi Daimon, ni el maestro Garga Kuchinis, ni el maestro Ravolú lo hablan claramente esto en sus instituciones. Por ende, anda, revisa todos los bodhisattvas de Cristo Dios Samuel Ambeor, que son maestros, a ver quién te habla claramente del Bajroli Mudra. Y si te dan un temario público en sus primeras cámaras. Y eso no es que es para segunda, tercera cámara, eso es de entradita ahí para que deje la persona la masturbadera y emerja con una real salud sexual. Y vaya y satisfaga sus necesidades sexuales biológicas naturales de los cuerpos. ¿Y desde qué edad puedes practicarlo? Pubertad, ancianidad. Y hay otros Bajrolis Mudras más superiores, mayoría de edad en adelante, 18, 21 años. Toma una fruta bien lavada, toma, si eso está muy contaminado, esa verdura o fruta, entonces busca un juguete sexual, un consolador, y comience de poco a más a ampliar su himen y su tubo conducto vaginal interno, para que vaya viendo su medida y luego cuando tenga pareja no tenga complicaciones. Disfrute con ese juguete sexual, con ese consolador, y retírese sin eyaculadera seminal. El varón, hazte un pepino, saca las pepas, pone allí agua erinaza, continua o es hábil de tanto en tanto, y ahí entrénate tú y tu falo pene en Bajroli Mudra. Retírese sin eyaculadera seminal. Eso es ya un Bajroli Mudra más profundo, obviamente. Para que estés a ti allí atletizante, y luego cuando ya tengas la o la pareja y vayas a la magia sexual, desde la soltería, en parejas establecidas de los misterios de los silabestales, amistades tántricas, noviazgo, enamorados, vida, novios en vida prematrimonial, o los diferentes tipos de matrimonios, unión libre, registro civil, rito religioso, entonces vayas a disfrutar realmente de la magia sexual y no tengas esos problemas que ya en un minuto estás yente ahí en eyaculadera, porque no te has entrenado antes tú ni tu pene con los Bajroli Mudras más profundos, que tienen que ver ya con Kama Sutra, Nagaranga, Kama Kalpa y más, que también lo va dando Samuel Ambeor en su Parsifal de velado, la gnosis de Vajrayana y más, pero no te dijo así directamente tan claramente, pero acá ya la tienes. Ese tipo de consoladores lo inventaron ciertos psicólogos
para tratar a ciertas damas ciertas histerias. Entonces la histeria, esa palabra tiene que ver con útero. Y tenían muchas enfermedades por no utilizar sus úteros, sus vaginas, sus órganos sexuales. Entonces inventaron este tipo de sistema y les hacían terapia cobrada y les pasaban su juguete sexual que se inventaron estos psicólogos y parapsicólogos, que lo estudiaban también obviamente al famoso Sigmund Freud, que ya va abriendo los campos para ello, desde el complejo de Edipo y más, y que Samuel Ambior fue estudiado a Sigmund Freud en sus libros, lógicamente. Y curaban a muchas mujeres de muchos estreses, dolores de cabeza, nervios y un montón más de cuestiones por falta de utilizar sus órganos sexuales. Y obviamente ya mucho más superior, como te dan acá, masaje sin eyaculadera seminal. Y se introduce su juguete y se retira sin eyacular al semen. Y el varón disfruta de su juguete también sexual y se retira sin derrame seminal. Y lejos de caer en situaciones anales o en egos de lesbianismos, homosexualismos, mariconadas y toda esa situación. Estamos hablando en cuanto a los egos, esos otros efectos. Más bien allí con tus Bajroli Mudras pide eliminar todas esas otras situaciones. Entonces ahí tienes parte de Bajroli Mudra. Para que tengas una salud sexual excelente y disfrutes de sus necesidades. Satisfaga sus necesidades sexuales biológicas naturales, que lo va a tener día a día. No porque la gnosis te lo dice, sino porque eso ya viene estampado en tu cuerpo y ya desde que naciste viniste con tus órganos sexuales, pues. Eso ya te lo puso Dios. Y que ya de pubertad en adelante, 14 años en adelante, se te activó. Y eso continuará hasta cuándo? Hasta el último día de tu vida. Y si tienes necesidad sexual el último día de tu vida, es porque estás aún con una fortaleza. Pero ya te llegó la hora, te cortaron de repente el libro de la vida. Pero vas, asiente tu buen Bajroli Mudra. O practicando magia sexual. Te juntas con la pareja, disfrutas ahí del Kama Sutra, Nagaranga, Kama Kalpa y más, pides allí a la energía universal, a Dios, salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, y se retira. También pide allí eliminación de posilge, del ego, de los defectos, emerja con virtudes divinas, eliminación de falsas personalidades, emerja con nuevas personalidades y te retiras en perfecta castidad, después de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas de haber gozado bien. ¿Y cómo es ello? Te retiras sin eyacular, sin derramar, sin botar ni una sola gota de tu semen ni espermas. De tu pene no sale nada de ello. Lo has transmutado. Y tu dama, de tu uretra no sale tu vitriolo líquido, tu semen, que está en las glándulas de Skene. Ya tus óvulos los autotransmuta. Los dioses te hicieron un diseño genético para que los autotransmutes. Entonces, querer taparle esto al estudiantado gnóstico mundial, y más bien que otras personas de otras órdenes esotéricas o incluso puede ser iglesias te vayan a estar despertando que tu propio maestro te ha dejado el Bajroli Mudra, que tienes que hacerlo, no queda pues. Por estar siguiendo a ciertos egos de maestros o maestras que quieren ocultar el Bajroli Mudra, como querer tapar el sol con un dedo. Ahora tapen pues ahí con la situación de internet y ethernet que vendrá. Ahora hay un pretexto, como ya vimos, que hay las chocaderas que tuvieron con el maestro de Soto. Pero hay otra, y hay una grabación directamente de Samuel Ambeor, en voz viva, donde le orienta a ciertos discípulos de Brasil. O sea, ya no a De Soto, ya no a Efraín Villegas Quintero, y ya no solo en escrito, sino le da allí a discípulos del Brasil para que vayan y entreguen allá y a la humanidad en general. Ahora váyase contra eso. Y si tu maestro o maestra se sigue estresando, molestando, tu vicario, vicaria, porque le han dejado tal vez mal patrocinando, que no enseña el Bajroli Mudra en un pensum público, o primeras cámaras, ponle la grabación, pues a ver qué hace ese seguidor del ego de los maestros, o de su falsa personalidad o mal manejo de virtudes. Tenga precaución porque puede desbaratarse en iras, en orgullos. Y bueno, la peleadera sería destituciones. O te dirían tal vez
mago negro, maga negra, Hanas Mose, traidor al Cristo y todo ese babaje de tipo de insultaderas dentro de la noche samaliana. Tenga precaución de eso. Ahora, si es un directivo más consciente, pues analizaría, más bien te daría ahí un tipo premio, te ascendería de estatus misional o clerical, porque te has despertado, le has despertado a ese directivo y él ha despertado a todos los demás. Y le desobedecerían al ego de tu maestro o maestra que ha estado impidiendo que den el Bajrol y Mudra públicamente a la humanidad. Y por ende ganarse karma ese maestro o maestra y haciendo que se ganen karma los demás directivos. Ahí practique Bajrol y Mudra, es sacerdote, Isis, misionero, misionera. Y no practicas Bajrol y Mudra, estás viviendo un falso celibato, manejando un 20-30% de energía si es que estás haciendo ejercicios todos los días, 1 hora. Mantras, transmutación, ejercicio físico esotéricos, gimnasio, deporte. ¿Estás transmutando así? Entonces vives con 20-30% de energía sexual transmutada en el cuerpo. El resto no lo ocupa, lo bota, involuciona esa energía. Pero peor es el falso celibato. Utiliza el órgano sexual solo para orinar, igual que el falso célibe. Pero el otro ni hace ejercicio, ni hace mantra, ni nada de eso. 3% de energía sexual aproximadamente en el cuerpo. Más bien, haz los ejercicios, los mantras, el hamsaj, transmuta tu 20 o 30% y en esa noche cuando tu pene está bien erecto y tus órganos sexuales, dama, están con apetito sexual, comienza los masajes y transmuta al 100%. Vive con una energía sexual de un 100%. O a la madrugada, amanece ese falo bien erecto, está sano, vitalidad, energía. Practique Bajrol y Mudra. Tu dama amaneces con ganas, comienza. Satisface tu necesidad sexual natural que lo tienes. Y retírese sin eyacular seminal, eso es todo. Entonces ahí vives con una real energía de una transmutación total y te defines en ser casto, casta o eyaculador, eyaculadora de semen. Se define. Entonces vaya a ver cuántos clérigos, clérigas en iglesias gnósticas, en sedes, están viviendo en falso celibato y metiéndoles miedo a los otros que cuidado se toquen los órganos sexuales. Ya están como en ciertos otros cleros que les mal programan, les infectan la psiquis y ya de una vez que utilicen toda la vida que llevan por allí el pene solo para orinar, nada más, prohibido para tener sexo. No porque Dios, la divinidad, se enfade, sino porque tu maestro o maestra te ha infectado, te ha ensuciado la psiquis, los sesos, los cerebros. Necesita limpiárselos. Bien, revisar todos esos detalles. Todo eso tiene que ver con ciertos egos que van creando los maestros, maestras espirituales y van estampando de lo mismo a sus discípulos para que ellos también creen ciertos egos, defectos psicológicos, demonios psicológicos y se retrasen en su iniciación. Ahora que tu maestro o maestra ha dicho que cuidado con el Bajrol y Mudra, anda a la fuente, anda a Samel Ambeor, anda al principal. Un enredo tiene Samael Ambeor en cuanto al Bajrol y Mudra. Orienta que Jesucristo, Sanakumara, se hace el Bajrol y Mudra. O sea, pintar también a un Jesucristo, masajeanse su falo erecto y retiranse sin eyaculadera seminal. Y que lo hace. Pero dice que lo hacen cada mes. O sea, el resto de tiempo que tienen millonadas de espermas, semen. Y resurrectas habrá también cristificadas que tienen óvulos y semen. ¿Qué les meten? En un tipo falso celibato los otros días. Si la energía sexual la tienes todos los días, sea resurrecto o no. Bajrol y Mudra puedes hacerle cada 24 horas aproximadamente que los cuerpos estén sanos, aptos. Ahora lo haces en la noche, te acuerdas, cuestas 8 de la noche, ese falo está erecto, hazte Bajrol y Mudra. Amaneces a las 5 o 6 de la mañana bien erecto, hay energía, pues haga Bajrol y Mudra. Transmute y retírese sin eyacular seminal. Estás resurrecto, eres un Cristo, Dios de universos. Y tienes energía sexual allí, practica Bajrol y Mudra cada día, cada 24 horas. Que los cuerpos estén sanos, aptos y la dama no esté en su periodo menstrual. Y siga,
No le haga caso al ego y falsa personalidad o mal manejo de virtudes de ciertos dioses diosas. Bien, entonces en esta situación, Cristo Dios Ravolu Jr. crea ciertos egos más terribles en contra de las iglesias gnósticas. Eso es más terrible, porque el caso de Gargakuchin Jr., él siguió dando iglesias, siguió dando la situación de misa gnóstica pública, obedeciendo a su maestro Samuel Ambeor, toda la vida. Hechos son hechos y ante los hechos, como dice Samuel Ambeor, nos rendimos. Lo reconocemos. Es real. Siguió también con la parte de incentivando al poscrismo, siguió incentivando al Instituto de la Caridad Universal, el mover gnóstico de él, el Ajekaj, pero más lo enfocó el maestro Arguchinis a iglesia también. Vuelta el maestro Ravolu, como ya vimos, siguió con mover gnóstico e iglesia, pero en iglesia se enredó. Entonces la solución era esta: se cansó de dar iglesia, no está obligado a seguir toda la vida, puede retirarse cuando quiera, pero era que obre de la siguiente manera. Por ejemplo, 1. Que su iglesia fundada a nivel mundial que tenía Ravolu Jr. la done a Gargakuchinis, por ejemplo, o a Lakshmi Daimon. La done, por ejemplo, a otros maestros. Que done las sedes, ahí está la iglesia, continúe. Si los otros querían aceptar, pues listo. Si no querían aceptar, otra solución. Vaya a sus hermanos católicos, sus hermanos evangélicos, Tao Zen, y done esos lugares para que sigan ahí, lugares de Dios, a su modo, a su estilo. Otra. Podía hablarle claramente al pueblo gnóstico de él que él no quería seguir ya con iglesia, él quería solo seguir mover gnóstico, a eso concentrarse por el resto de su vida. Y que a su vez podía nombrar un patriarca, está otra vez el patriarca, o una matriarca de las cúpulas sacerdotales clerigales que tenía, y que se expanda, pero ya de una manera particular, independiente, les donaba a ellos. Que siga. Listo. Y él seguía con su mover gnóstico. Ahora podía quedarse ahí como un consejero, un guía, si es que quería. Ahora, si no le gustaba ya iglesia gnóstica, pues no está obligado a ir a iglesia gnóstica. Puede ir a su iglesia católica romana, un día domingo, a tomar unción por allá, o a los testigos de Jehová, etc. Si no le gustaba religión, pues no iba a ninguna. Y seguía dando el mover gnóstico cristiano universal, que no es religión. Estas academias. Las academias de mover gnóstico. Y listo, arreglado. Era sincero con su pueblo. No tenía para qué estar con su ego o su mal manejo de virtudes, haciendo creerles al resto de gente de él y otras de la humanidad que está allá los rituales prohibidos, que no hay que darlos, que eso ya es solo magia negra y tanto inventaje del ego del maestro. Más bien hubiese sido más sincero y hubiese aprendido a perdonar más a Gargakuchinis y no dejar un tipo de venganza así contra iglesias. Ya no se fue únicamente contra iglesias, sino también, no se fue únicamente contra el maestro Gargakuchinis, sino también ya contra todas las iglesias gnósticas a nivel planeta, y eso está incorrecto, pues. Y eso tú, como discípulo Rabulians, que acá también lo somos, pues no le va a seguir obedeciendo al ego del maestro, porque Ravolu, el dios de los cielos, y otros arcontes de los cielos le van a poner su buen karmaza por andarle siguiendo al ego de Cristo Dios Ravolu Jr. o Joaquín Amortegui. Que ya el maestro pues ya luego se haya corregido, pues es lógico, pues eso es un Cristo. Pero ya les dejó ensartando en la psiquis eso. Mago es mago. Lógico. Y ya está. Ahora arréglate tú en tu psiquis, vaya, elimine sus egos Ravolu, sus egos Gargakuchinis, sus demonios, diablos Samuel Sambeor, sus diablos Lakshmi Daimon, sus diablos Bajrolis Mudra, sus diablos contra las segundas cámaras, sus diablos Unción, sus diablos rezanderos, que se ha creado en la psiquis, y emerja con virtudes divinas y comprenda todas esas situaciones, emerja como un real discípulo Ravolianzo del maestro Ravolu de los cielos y de su bodhisattva, un real discípulo de Lakshmi Daimon de los cielos y su bodhisattva que está resurrecto físicamente en el planeta,
Un real discípulo Samalián, de Samalán Beor de los cielos y su bodhisattva. Un real discípulo de Jesucristo. Y lógicamente saque esos egos de rezandería, esos egos de ciertas magias negras en los rituales, todo aquello, y ponte oficial como un real clérigo, clériga pues, con sinceridad, con esa práctica de los 3 factores. No le obligues en la segunda cámara que la gente tiene que tomar la santa unción ahí obligado. Pues ahí sí te despierta Cristo Ravolú, que hay ciertos clérigos, por ejemplo, que le tienen bronca, odio a cierto congregado, congregada, y vas a ir como borrego ahí a tomar la unción de él. Entonces pongo una ley en la institución. La tomada de la sacra unción ya en primera, segunda, terceras cámaras es libre y voluntario para el congregado que llegue allí. Anda y conságratela en tu casa. Y el que quiera tomar libremente la sacra unción ahí, tome. Pongo otra ley. Jamás será obligado a arrodillarse en las segundas cámaras si no es libre y voluntario para la tomada de la santa unción, o en otros que orientan se arrodillen en segundas cámaras. Porque si pones que es obligado, estás esclavizando a la gente. Y ahora cuando tú estás ahí en el altar allí y los otros vienen a arrodillarse allá, hazte al lado también, pues para que no se arrodillen solo ante ti, sino ante esa fuerza energética del altar de Dios. Tú ponte al costado. La clériga póngase allá. ¿No ve que usted también tiene posilge, defectos? No va a estarse la gente arrodillando ante su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. Despierte. Yendo a tomar santa unción únicamente segundas cámaras no te vas a autorrealizar, pero te va a ayudar, te va a dar una fuerza superior. Te autorrealizas con práctica de 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso es sí lo más revolucionario de Cristo Ravolú, que simplemente va a los 3 factores: sexo sin eyacular seminal, meditación de muerte posilge, obras positivas por las demás personas, sacrificio. Practicado ello desde tu templo cuerpo físico, estés en la gran selva, gran ciudad o gran montaña, desde esa institución donde vives que es tu cuerpo, entonces tú emerges a tu autorrealización. Así jamás estés en una segunda, tercera cámara, ni una primera, o hayas llegado a ninguna de las instituciones gnósticas amalianas, AGK y Kumo Ver gnóstico. Usted vaya, practique esos principios y se fue al reino de los cielos. Eso es todo. Entonces eso sí es revolucionario. Bueno, en medio de esto el maestro Ravolú analiza, por ejemplo, que la palabra gnosis está muy como quemada en el planeta. Y decide sacar conocimiento de sí mismo. Ya no llamarse movimiento gnóstico. Pero igual ahí está dormido, pues igual que su maestro Samuel Beor, que es el nuestro también. Saca didáctica del autoconocimiento. Y los demás, tipo loros, tipo monos, siguen la misma dormidera. Despiértate, instructor e instructora gnóstica. La gnosis no es conocimiento. Esto no es mentir, esto es realidad. No que así dice en el diccionario. Está mal, pues está mala traducción. Y le pone que sí, que esto es como un cono y todo aquello, ya listo. Pero vaya y revise programación neurolingüística para ver qué le estás estampando en los sesos, en la psiquis a tu gente. Le estás mandando a la gente a la mentira, que sí mienta. Y estás afirmando ahí que igual sí miente. Eso le gusta. Y sigue la programadera. Entonces ahí Cristo Ravolú también se durmió, pues. Era que ponga didáctica del autoconocer de sí mismo. Diferente, pues. ¿Ves? Que es sencilla la vida. Las soluciones. Ahora tú como discípulo no tienes el ánimo de corregirle ahí a tu maestro. Entonces, ¿qué tipo de discípulo es? Uno de mantequilla ahí. Corríjale, pues. Y explíquele. No que tiene miedo que el maestro saque su espadazo y de una vez lo desbarate. Tienen poderes. Pero corrija. Hay otros dioses más poderosos que les ponen el alto, el freno. A los que son abusivos, abusivas. Entonces ahora saca en el conocer que te deja Ravolú. Didáctica del autoconocer o de los autoconoceres de sí mismo. Diferente. El libro de Samuel Beor, Didáctica del autoconocimiento, déjale la portada ahí de acuerdo a su dormidera, a su cuestión.
Pero en otro libro aclare, pues, que es didáctica del autoconocer o autoconoceres, diferente. Y explique que su maestro ahí estaba dormido, no se dio cuenta en esa área de la vida. Y que jamás se dio cuenta que Gnosis no era autoconocimiento, pero que usted sí se da cuenta, porque es un discípulo y discípula más despierto que su maestro en ese aspecto. No tiras a creer que no tiras a creer que estás más despierto que Samuel Ambior, por ejemplo, en el astral, sino dirigido a esas situaciones. Por ejemplo, otra dormidera. Explica Cristo Dios gnóstico Samuel Ambior Jr., que dice que hay la cabeza de legión de la lujuria. Eso es un inventaje que viene mal programado él desde su antigua católica, puede ser, porque ya hablan de los 7 pecados capitales. En el catecismo te hayan dado y nos dieron, y él también recibió, quedó con eso, y luego la siguió, que existe la cabeza de legión de la lujuria, y vos te la crees. Estás mal programado. Ahí el maestro te está diciendo que existe la cabeza de legión de la abundancia. La palabra lujuria viene del latín y simplemente significa abundancia. No significa ego, ni pecado, ni demonio sexual, ni nada de eso. Entonces está mal puesto el nombre de esa cabeza de legión. Ahora corrígele a tu maestro, pues, tenga ánimo, para que no siga estampando falsedades a la gente en estos los futuros siglos, millenniums. Entonces mejor pide a la Madre Divina particular de ti, de cada quien, pida a Dios, al Padre, toda paternidad, nos vuelva lujuriosos en un 100% y más, o sea, abundantes en salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, que tengas buenas piernas, un buen gluteaje, que tengas unos excelentes pechos, unos extraordinarios bíceps, tríceps. Eso es ser lujurioso. O quieres andar como raquítico ahí, pudiendo tener un cuerpo fuerte. Estás pidiendo en el sexo a la Madre Divina que te elimine la abundancia. Y ha de quedar, pues ya está sin dinero y medio huesudo ahí, huesuda, medio calavérico, porque estás pidiendo estás haciendo magia y pidiendo que te elimine lo positivo que tienes, por el simple hecho de andar siguiendo al maestro en esa palabra. Solución, para que no se enrede, que de lo que ya está enredado, enredada, ponle otro nombre, bautízale de otro nombre real acorde a los pecados sexuales, de eyaculadera seminal, de masturbaciones, de lesbianajes, homosexualismos, prostituciones, adulterios, traiciones y tanta situación. Entonces bautiza esa cabeza de legión, por ejemplo, como acá, es la cabeza de legión de la eyaculadera seminal, porque esa es la problemática más grande allí. Entonces bautice de un nombre ahí, acorde, póngale otros, pero que sea acorde. Entonces ahí está, elimina la cabeza de legión de la eyaculadera seminal y aflora con las virtudes de la castidad. Diferente, ¿no es cierto? Y la gente se dirigirá, aquí hay algo en la situación de eyaculadera seminal, y se dará cuenta que está botando su energía. Póngale ahí, elimine la cabeza de legión de la eyaculadera seminal y prácticas anales. Entonces ahí ya globalizaste más todo aquello. Y ponga y pídale a Dios y a su Madre Divina, sea lujurioso en salud, amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva. Sea lujurioso en virtudes. Eso te va como a destapar los sesos. Pero en realidad, pues despiértate. Entonces, si los antiguos instructores siguen con esa falsa tradición, siguiéndole al ego de él o los maestros, tú despiértate y despiértales. Claro que habrá revoluciones conscientivas. Y si ellos se quieren quedar con su palabra de lujuria, quédense. ¿Por qué te vas a molestar? Estás pidiendo que quieres ser paciente, o sea, ser un sufrido, sufrida, porque estás siguiendo la mala programación del maestro Samuel Ambeor y sus discípulos directos. La palabra
paciente, ya lo dice la palabra, paciente. O sea, cuando vas a un médico, un paciente, está sufrido, sufrida, te duele algo. Y tú estás pidiendo a Dios que te elimine la ira, correcto, pero que quieres ser paciente, un sufrido, sufrida. Quieres ser más o menos tipo Job. Así quieres vivir toda tu vida. Entonces pídele a Dios que no quiere ser paciente, no quiere ser sufrido, sufrida. Quiere ser una persona alegre, quiere ser una persona calmada, tranquila. Cambie también esa situación, transforme totalmente. Para que no malsellen los sesos en la psiquis de la gente esas magias negras sutiles. Con el pretexto que es gnóstico samaliano todavía. Se cree que es samaliano. Lea al final, ano. Y algunos por sus errores pueden caer en ser como ese tipo de cuestiones. Entonces mejor sea un gnóstico samalians. Diferente, ¿no es cierto? O samalian. Quítale la palabra ano al final. No le guste andar en ese tipo de malas programaciones a la gente. Revísese ahí en la psiquis. Puede ser ciertos egos de mariconiadas, homosexualismos, que le gusta cada rato estar con la palabra hermano. Está ano, ano al final. Y a otros de una vez mano, mano nomás dice. Hermans, ans, hermans, o herman, o dile brother pues de una vez, o busca otra palabra en otro idioma. Estás en segunda cámara y que sí, que quiere, coge el báculo. Y de quiere que la gente no esté en sexo anal. Está mandándole al va, se hueleó. Y está programando ahí en la liturgia todavía los clérigos que estén leyendo allí. 150 veces o más en la liturgia. Y que es amaliano que no lo cambia nada. Siga con sus malas programaciones, pues allí. Cambie eso. Pon cáñamo. Cáñamo. Amo. Cáñamo. Diferente, ¿no? ¿Te gusta la palabra patar? Listo, lo más sagrado. Lea al revés. Rataf, retev, ritib, rotov, rutub. Rataf, rata. Pon otra. Arjay, pon piedra. No, que no lo dejó Samuel Ambeor. Bueno, sígale al ego del maestro. Estréllese. Y así sucesivamente. Que le gusta ser el señor sacerdote y se cree ya ahí como un pavo real. Te están diciendo cerdote, señor cerdo. Sacerdotisa, cerdotisa, cerda, cerdotisa. Y está feliz, se cree lo máximo. Mejor enséñale a la gente que te diga clérigo, clériga. No, que quiere que le digan ungido, hito, hito, ita. Mejor clérigo, ¿ah? Pero allá como quiera que le llamen a usted. Vea usted. Y vea con qué intención le están mandando la palabra. Pero ahí está la palabra ya mal programada. Y así sucesivamente, estimados, estimadas. Bueno, sintetizando, Cristo Dios Raboló de los cielos, vive en paz, en armonía con Cristo Dios Gargacuchinis de los cielos. Y en el caso de sus bodhisattvas acá, Bodhisattva Raboló Jr., Bodhisattva Gargacuchinis Jr., Julio Medina Vizcaíno, el maestro, y el maestro Joaquín Mortegui, ya eliminarían pues de su psiquis todas esas demoniadas psicológicas, mientras algunos discípulos y discípulas siguen tascando sus huesos allí psicológicos y fregándole a la gente que no vaya a la segunda cámara, a la tercera, metiéndoles miedos con un montón de falsas programaciones de aquellos dioses magos, magas. Y en este caso, como vimos más, del maestro Rabolú, un tipo de venganza que le dejó armada para el maestro Garga Cuchinis Junior y sus seguidores, pues. Pero acá también seguimos a Cuchinis, seguimos a Rabolú. Pero a lo más perfecto de sus virtudes en perfecto manejo de las mismas. Y de sus posibles egos y falsas personalidades, hacemos un tipo de disección, como estamos viendo acá, para no seguirle pues esa situación. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas.
Om Masi Padme Hum. Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum. Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum. Seguimos con el yoga gnóstico y también el yoga de la risa. Ahí, activa tu clarividencia. La E. La O. La O. La A. Al inhalar por la nariz expandes un poco el abdomen, al exhalar por la boca contraes el abdomen, respiración de Tumo. Estrella microcósmica. Klim Krishnaya Govindaya Gopihana Vajavaya Swaha. Acordaos que hoy estamos con la religión de Geobalaj. Asana Tirvar para dejar la pensadera. Tirvar. Asana Fa para el despertar de la conciencia, llevando la energía a los centros magnéticos.
Fa, fi, fi, fo, fu. Fuerza maravillosa del amor, aviva mis fuegos orados para que mi conciencia despierte. Fa, fi, fi, fo, fu. Sana, Thor va a tener voluntad de lema. Ta, ti, to, tu, ti, te, to, tu, ta, torn, torn, torn. Sananot para hacer trabajos, la ley divina. Na, ni, ni, no, nu, na, ni, ni, no, nu. Danza de los derviches. Seguid en casa la praxis, hermanos y hermanas. Disfrútalo. Estás en estas evangelizaciones. Y que las bendiciones de Dios, el Padre, toda paternidad, las bendiciones de su Sacra Trimurti, las bendiciones de Keter, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y las bendiciones del principal, del Padre, toda paternidad, Dios, las bendiciones de las energías virginales, las del Divino Daimón. Prepárate allí en casa para recibir y donde estéis las bendiciones del Maestro Cristo Dios Jehová, Jehová, Sirio, Sanakumara, Melquisedec, las bendiciones de Jesucristo, Samuel Ambeol, Lakshmi Daimon, las de Cristo Dios, Diosa literantes, las de Cristo Dios Gargacuchinis, las de Cristo Dios Rabolú, se hagan con todos nosotros y seamos bendecidos con paz, armonía, salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico, conscientiva. Que eso que estás anhelando se cumpla. Si anhelas autorrealizarte, practicad Arca Coradi, haced vuestras súplicas personales internas. Oh Padre espiritual particular, agradeced a la Sacra Energía Universal, a Dios el Padre toda paternidad y a sus energías y jerarquías, y que todo se cumpla con misericordia divina y su ley divina superior. Así es y hecho está. Cúmplase, cristalícese. Aún, aún, aún. Sanasig. Un feliz fin de
de semana esperamos que en casa bailéis al son de un reggaetón, de una salsa, de una cumbia, al son de un rock, al son de un rap, de un trap, etcétera, haciendo pues esa diversión sana en casa, lejos de borracheras, lejos de cigarrillos, sino más bien divirtiente y mejor sin trasnoches. Disfrutad, miembros de esta iglesia, de estas evangélicas, en paz y en armonía. Sed alegres, poned también música clásica, poned también esa música de Beethoven, de Mozart, y combinarlo todo con los mejores pasos que tú sabes, de los mejores ritmos existentes en el planeta. Apréndete otros pasos de los cielos y de los infiernos también y comparte. Revisad la fiesta que siempre hacemos el primer Shabbat, viernes de cada mes, y terminar con una teurgia trascendental haciendo creaciones. Revisar los bailes de Lausis que da Samalambeor también, lógicamente. Atentamente desde el Lumicial Evangélico Bíblico Concientizacional del Monasterio Lakshmi de Mocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta, sede que emerge de su superior, de Pax Lux y el Monasterio Sumo Supremo Santuarium, o Sacra Energía Universal, Dios, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Arcangeli Samalambeor Sumum Supremo Santuario, la Basílica Pentagonal, o Lakshmi Daimon, Christus Lucifer, Christus Satanás de Dios. En nombre de los monasterios que se abrirán, el monasterio Rabolú, el monasterio Arguchinis, el monasterio Litelantes y más. Atentamente, Schwitzer Taff, misionero, abad, pasiverencial. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones, como
ustedes recordarán al asistir a cualquier ritual de misa gnóstica. En esos sermones el sacerdote está obligado que las divinidades femeninas no se desposen con varón alguno si Osiris Ra no lo aprueba. Los verdugos de la ley decapitarán con la espada flamígera a los violadores de la ley. Nunca olvidéis al Mahasura, el luciferindo que se rebeló contra Brahma, el engendrador, por cuya razón Shiva le precipitó en el Patala, mundo inferior. Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Leyes Om